Y hoy en día, por ejemplo, el uso de los betabloqueantes en la insuficiencia cardíaca a nivel venezolano, nacional y a nivel latinoamericano, es Mérida la pionera. Aquí se empezó a utilizar el betabloqueante en la insuficiencia cardíaca cuando parecía que eso era una barbaridad. ¿Cómo van a utilizar el betabloqueante en un paciente que tiene deficiencia del miocardio? Cuando alguien diría el betabloqueante deprime más la función cardíaca, pero resulta que estabiliza la función neuroreguladora. Sí. Y cuando el tratamiento se mantiene en el tiempo, mejora la función ventricular. Fíjese que Y la tercera línea, Ajá. para terminar de responder tu pregunta, es la parte de arritmias. Tenemos 3 líneas, las 2 primeras que se les mencionaba, y la tercera, Abdel Josefa Mayor, junto con su grupo, que es el grupo que se encarga de estudiar las arritmias cardíacas, ha venido haciendo una magnífica labor en estos últimos años. Aquí se colocan marcapasos bicamerales, se colocan desfibriladores, se colocan resincronizadores, se hacen estudios de cartografía para determinar cuáles son los sitios arritmogénicos, se hace la desconexión de venas pulmonares. Quiero aclarar, por cierto, que nosotros solicitamos al ministerio y a la universidad, más al ministerio, porque yo sé que la universidad pues no tiene recursos para afrontar un gasto de esa magnitud, solicitamos un cartógrafo, un equipo de cartografía cardíaca. Esto cuesta unos 500.000 bolívares, 600.000 bolívares, y no ha sido posible que nos lo asignen. Doctor Cárdenas, llenaras el tiempo porque ya estamos en la recta final. Usted traía unos cuadros ahí que sería interesante compartir con nuestra audiencia. Yo quiero hablar, por ejemplo, cómo se ha afectado la paralización del equipo de hemodinamia en la actividad de cardiología en el último año. Vamos a pasar a la primera diapositiva. Allí se ve claramente, en esa diapositiva, en el lado izquierdo, mirándolo de frente a la pantalla, eso corresponde al año 2002. La primera barra, ¿no? La primera barra corresponde al año 2002, 2003 hasta octubre de 2011 en el lado derecho. Y en las abscisas correspondería al número de estudios realizados en esos años. Observen ustedes cómo de izquierda a la derecha el número de estudios fueron aumentando hasta llegar al tope en el año 2009. Luego el 2010 hubo un pequeño descenso, pero fue insignificativo, pero en el 2011 hasta octubre, hasta el mes pasado, el número de estudios invasivos disminuyó dramáticamente porque no tenemos el equipo de hemodinamia funcionando. Esto, por supuesto, afecta mucho el manejo de los pacientes enfermos del corazón. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí se ve el número de arteriografías. Consiste en introducir un catéter, llenar de medio contraste una arteria. Ahí vemos que en el 2002, la barra de la izquierda, se hizo X número de pacientes, 40, 2003 aumentó a 60, luego aumentó a 70, un pequeño descenso en el 2006, 2005, que fue cuando se nos echó a perder el anterior equipo de hemodinamia y se compró el nuevo, este que le decía que fue el primero que se instaló en Venezuela. Luego el 2007 aumentó y aumenta al máximo al 2009, cuando tenemos en pleno funcionamiento el equipo de hemodinamia. Disminuyó un poquito el 2010 y el 2011 apenas se han hecho unos 5 o 6 estudios. Pero no llega ni al 10%. No llega ni al 10%. Máximo, ¿no? Eso se traduce en términos de salud, para que la gente que nos está siguiendo lo entienda y también se empodere de esa información para poder exigir. Sí, los cateterismos cardíacos, esto es muy importante. La siguiente diapositiva. El 2002, la barra de la izquierda, la largota, bueno, se hicieron un número X de cateterismos cardíacos, vemos que ha tenido altos y bajos. Hemos tenido, por ejemplo, periodos en los cuales la máquina está funcionando, pero no tenemos catéteres ni guías. Si no hay catéteres y guías, pues por supuesto no se puede hacer los estudios. Luego, el 2006 teníamos el equipo recién comprado, que es la barra que está en el medio, aumentó, bajó el 2007, el 2008 y 2009 aumentó, pero luego vemos la barrita chiquita del lado derecho, como se ha afectado estos estudios porque no tenemos cateterismo cardíaco. La siguiente. Pero fíjese que ahí hay un efecto que salta a la vista clarito. Nos quedan 4 minutos de programa. Vamos a tratar de... La tendencia sustancial a disminuir inclusive desde el comienzo, ¿no? Víctor, este gráfico es sumamente dramático. El siguiente, por favor. Las coronariografías. ¿Qué son las coronariografías? Inyección de la arteria coronaria con medio contraste para ver si el paciente tiene o no obstruida la arteria, que es la que provoca el infarto. En la barra de la izquierda empezó a aumentar, 2003 fue aumentando en escalera, para llevar al tope el 2009 y el 2010. Se hicieron el máximo de estudios, tenemos el equipo funcionante. El 2011 van 11 meses, vea la pequeña cantidad de estudios que se han hecho. Esto es dramático, o sea que no estamos haciendo nosotros... No llega al 10%. No llega al 10%. Y la última,
Los estudios de electrofisiología, igualmente, cómo va aumentando las barras hasta el 2009. El 2010 disminuyó porque no nos mandaron marcapasos ni nos mandaron insumos, y el 2011 no se ha hecho ningún estudio de electrofisiología. Ya ahí desapareció la barrita. Desapareció la barrita. Increíble. Creo que queda una última, el implante de marcapaso, que es fundamental en la cardiología moderna. Bueno, ahí aumentó hasta un tope en el 2008, 2009, disminuyó el 2010, y el 2011 hemos podido colocar marcapaso porque nos facilitan un arco en C que hay en pabellón, en cirugía, en los quirófanos, y se ha prestado a cardiología, se lleva a cardiología, se implantan los marcapasos. Los marcapasos hay que colocarlos, pues si no se colocan los marcapasos el paciente se muere. Claro. Y nos ha mandado marcapasos, afortunadamente. Esa es la situación dramática que tenemos en Sí. cardiología actualmente. De verdad que necesitaríamos, como usted bien decía, el tiempo es corto para poder hablar y abordar tantos aspectos que tiene esta materia, sobre todo tan sentida tenemos 2 minutos en los que nos queda, la importancia de que se concluya ese edificio, cuánto más pudiera proyectarse la actividad que se realiza en el instituto. ¿Qué es el edificio de cardiología? Es una estructura, es una planta física que tiene más de 5.000 metros cuadrados, que tiene un auditorium para 130 personas, que tiene laboratorios de electrofisiología, tiene laboratorios de funcionamiento de fisiología cardíaca, que tiene 3 pabellones de cirugía cardiovascular. Nosotros desocuparíamos los pabellones del hospital y se haría toda la cirugía acá, que tiene 2 nuevos laboratorios de hemodinamia, o tendrá 2 nuevos laboratorios de hemodinamia, tiene una unidad de cuidados coronarios con 12 camas, tiene una unidad de cuidados postoperatorios con 13 camas, va a tener una unidad, que es la que estamos viendo en el gráfico, una unidad de postintervencionismo, el paciente que va a angioplastía coronaria, el paciente que se le coloca un parche porque tiene una comunicación interarterial o interventricular en niños fundamentalmente, esos pacientes van a esa área que estamos viendo allí. Es decir, es un área que va a permitir atender, va a tener 62 camas, 52 adultos y 10 niños. O sea que nosotros no tendríamos que utilizar las camas que hay en el hospital, sino que nos vendríamos todas para el edificio. Alivia la gran presión de camas que tiene el hospital. Ahora una pregunta, doctor Cárdenas, disculpe que lo interrumpa. ¿En los últimos 5 años el instituto ha recibido alguna ayuda directa de algún ente del gobierno? Bueno, hemos tenido información no oficial de que, por ejemplo, este año le asignaron recursos, pero nadie sabe dónde están. Yo solicité al CLEN, al Consejo Legislativo Regional, le mandé una carta al presidente y también hablé con el diputado Américo Zulbarán de que averiguaran dónde estaban esos recursos. Se lo planteé también en una oportunidad a la doctora Nelly Molina, ya estuvo de reposo, pero ya se incorporó otra vez. No sabemos dónde están esos recursos. El año antepasado también le asignaron recursos, esos recursos se perdieron, en el sentido que no se utilizaron. Nosotros no tenemos oficialmente ninguna comunicación sobre el particular, de manera que ahí estamos. Hasta que no se designe una persona que se encargue del edificio, la construcción del edificio, va a continuar la especie de marasmo que tenemos en el Ah, pero, perdón, ¿recibe el financiamiento directo de parte del Ministerio de Sanidad? Sí, primero, ¿O ese edificio, por ejemplo, no aporta? No, ese edificio se empezó a construir por Minfra. Minfra es responsable, digamos, el ente gubernamental. Después, yo creo que fue un error trasladar la terminación del edificio a la Fundación de Edificaciones del Ministerio de Salud, porque allí se perdió todo. Ahí se diluyó. Ahí se diluyó, incluso, por ejemplo, los planos del edificio se le entregaron a un ingeniero de la Fundación de Edificaciones del Ministerio hace 2 años y medio, 3 años, y esos planos no aparecen por ningún lado. Bueno. Yo he ido a Caracas en varias oportunidades a reclamar esos planos. Afortunadamente se encontraron unas copias de los mismos. Imagínate. No ha habido, digamos, suficiente voluntad a nivel central para terminar el edificio que está construido en un 90%. Bueno, sin duda alguna que esta es una lucha que hay que continuar porque no hay que darse nunca por vencida. Lamentablemente pues el tiempo se nos ha agotado, pero sí yo estoy convencida de que esto es una lucha que no se les puede dejar solamente ni a la universidad ni a ustedes que están allá dando la cara y comprometidos con la vida, con salvar. Yo pienso que aquí hay que unir voluntades, sumar corazones para que en el Instituto de Cardiología se sigan salvando corazones. Ellos están comprometidos con la vida y esto tiene que ser un compromiso de todos. Aquí es solamente el inicio de una campaña de concienciación que vamos a estar nosotros desde esta tribuna, bueno, al servicio de ustedes. Y hablando de corazones, yo quiero recordar aquí al amigo Leo León, periodista de la universidad, él siempre utiliza una expresión que me gusta arriba mucho. Corazones. Arriba corazones. Démosle la importancia que tiene el corazón dentro de la estructura humana.
la estructura orgánica. Todos los órganos son importantes, el cerebro es fundamental, los riñones son fundamentales, el hígado es fundamental, pero el corazón es el que le da vida, le da sentido, digamos. Claro. Alguien decía, el hombre tiene y la mujer tienen un estómago para comer, tienen un cerebro para pensar, pero tienen un corazón para sentir. Al final el sentimiento está aquí. Bueno, con aquí, esas palabras, qué mejor despedida, profesor. Así es. Bueno, amigos, ya este ha sido un programa que estamos seguros que lo han disfrutado, que les va a servir también para reflexionar, para generar esa conciencia y para que se multiplique y que se entienda que esto es una lucha que tenemos que darle a todos. Hasta una próxima ocasión.